medio del océano, una tortuga marina lucha contra redes de pesca industrial, mientras al otro lado del mundo, otra queda sepultada bajo la arena tras intentar desovar sus huevos. Dos escenarios distintos en diferentes partes del mundo, pero ¿cuál será rescatada a tiempo? En las costas de Sudáfrica, el pescador Chris Pike y su tripulación, a bordo de la embarcación MFV Tamara, realizaban su labor diaria de pesca. Sin embargo, divisaron a lo lejos un bulto flotando. Cuando se acercaron al bulto visto inicialmente, resultó ser una tortuga marina, atrapada en gruesas redes usadas por la pesca de arrastre. Sin pensarlo, la subieron a su embarcación para liberarla. Con ayuda de un cuchillo, comenzaron a cortar las gruesas cuerdas, una por una. El animal estaba casi inmovilizado. Se veía exhausto, con las aletas pegadas a su cuerpo por las grandes sogas. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en las costas de México, el canal llamado Nativo, conocido por sus incursiones en playas locales, encontró una escena surrealista. Una tortuga marina hembra sepultada en la arena. Al parecer, la gran tortuga había intentado desovar sus huevos, pero el nido de arena colapsó y terminó enterrándola viva. Apenas se lograba ver parte de su caparazón. Las personas no tenían herramientas, no había nada cerca que les ayude a quitar la arena de forma rápida, así que iniciaron con sus manos. Empezaron a mover la tierra, buscando liberar los costados de su caparazón y poder levantarla en peso. De regreso en Sudáfrica, Chris Pike y su equipo siguen cortando la gran cantidad de cuerdas que mantienen inmovilizada a la gran tortuga marina. Cada cuerda cortada es una oportunidad de vida para esta tortuga. La pesca de arrastre, de donde provienen estas gruesas redes, es uno de los métodos más destructivos usados por la pesca industrial. Arrasa con el fondo marino, atrapa especies que no son objetivo y ponen en riesgo a animales en peligro como tortugas marinas, delfines, lobos marinos y muchos otros. El equipo de Chris Pike corta con paciencia, consciente de que un movimiento brusco podría lastimar más a la tortuga marina. La tortuga parece entenderlo y se queda quieta como si confiara en ellos. Pero volvamos a México. El hombre de verde es el que toma la acción. Se arrodilla en la arena húmeda mientras otro busca algún palo o barra que ayude a excavar más rápido. Estos incidentes, donde las tortugas marinas quedan enterradas, no son raros, son más comunes de lo que pensamos. La inestabilidad de la arena o factores ambientales como la lluvia o mareas altas pueden causar que los nidos se derrumben. Sea cual sea la razón, el resultado es el mismo. La tortuga queda atrapada sin salida. Pero estos hombres no se rinden. Sí se movió, ¿no? Se movió. A ver, agarra. Sí. Para sorpresa de todos, la tortuga hace un movimiento. El hombre de verde la levanta de su caparazón. Ahora, sin todo el peso de la arena que la cubría, logran desenterrar el cuerpo de la desafortunada tortuga marina. ¡Vámonos! La tortuga está viva, vamos a tratar de rescatar. Sin embargo, no sabían si el movimiento que hizo era un reflejo o realmente estaba viva. Así que, entre todos, decidieron alzarla para sacar su cabeza de la tierra por completo. Mientras tanto, en Sudáfrica, ya quedan las últimas cuerdas para que la tortuga marina sea liberada por completo. Realizan el último corte y el cuerpo de la tortuga por fin está libre. Chris Pike sonríe y la levanta como un trofeo. El alivio es evidente también en el animal. Chris Pike menciona que este rescate sucedió a fines del año 2022 y que salvarla fue el mejor regalo de Navidad.
Además, escribe que se notó claramente el alivio de la tortuga cuando cortaron el último trozo de cuerda. La tripulación la devuelve al océano. La tortuga hace un movimiento. Todos lo vieron. Milagrosamente, está viva. El hombre sigue retirando la arena. Usando solo sus manos, excavan alrededor de la tortuga. La esperanza es lo último que se pierde y ellos lo saben muy bien. El peso de la arena la ha inmovilizado casi por completo. Tras largos minutos cavando, lograron liberarla por completo. Entre varios hombres, la levantaron con mucho cuidado y la llevaron hacia la arena más plana. La colocaron frente al océano. Sin embargo, la tortuga marina no nadó brevemente. Tras unos minutos descansando, ella misma decidió avanzar al mar. Una ola alcanza su cuerpo y finalmente regresa al mar. Mira estos otros rescates. Déjanos un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos.